dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado, recíbelo, mi buen pastor. Restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías, Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Paz de Cristo, amados radio oyentes, estamos aquí nuevamente en Radio Adicción Cristiana. Dios le pague a la estructura de cada uno que forman esta estación, hermanos, que ha sido de mucha bendición porque es un medio para llevar el evangelio hasta lo último en la tierra, como dice la palabra. Sí, porque hasta lo último en la tierra está en el corazón de Dios las naciones. Hermano, paz de Cristo, mi nombre es Mario Hernández. Para servirle me congrego en una misión que está allá en el Carmen, Nuevo León, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Nuestros principios, nuestros fundamentos, hermanos, creemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la resurrección de Jesucristo. Sí, Dios le pague a los organizadores, hermanos, por hacerme la invitación. Es un honor, es un privilegio estar aquí en Radio Adicción Cristiana, hermanos. Sí, que los teléfonos es 811-555-9932. Es el WhatsApp, y el teléfono es 19-37-48-23. Hermanos, como les decía, me gusta hablarle a la gente de Cristo, pero no nada más hablarle a la gente de Cristo, sino consolidarlos, prepararlos
para la misión, discipularlos y enviarlos, que queden bien consolidados, hermanos, para que no se regresen. Sí, entonces este es el trabajo de la iglesia, lo que debemos de hacer, porque hoy en día, hermanos, desafortunadamente la sociedad está viviendo un caos, está viviendo, hermanos, sin los principios, sin los fundamentos que Dios nos estableció desde el principio. Por eso ahorita, hermanos, hay mucha violencia, hay mucha desintegración familiar, hay muchos homicidios, mucha drogadicción, hermanos, y todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tal vez, la iglesia, no estamos haciendo las cosas como Dios nos los manda, hermanos, porque nosotros tenemos que ponernos las pilas como iglesia, tenemos que ser portadores de su gloria, portadores de su fe, de su bendición, hermanos, de su identidad que nos dio al principio y que la perdimos por el pecado, pero Jesucristo nos la volvió a recuperar y la tenemos, hermanos, tenemos el poder, tenemos el fuego, el Espíritu Santo, pero tenemos que levantarnos, como dice su palabra, en oración, pero más que todo, hermanos, acción, tenemos que accionar, tenemos que ir a esa gente que está pereciendo sin conocer a Cristo, hermanos. Y yo les hablaba la vez pasada que tenemos que accionar, hermanos, porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está agotando, queda poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que empezar, hermanos, con nosotros mismos, de una convicción profunda en nuestro corazón, tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, primero nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios. Sí, hermanos, acuérdense que nosotros no éramos nadie, y cuando llegó Cristo Jesús a nuestro corazón, hermanos, nuestra vida tiene un significado. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone en alto, nos pone en lugares celestiales, hermanos, y entonces dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso ahora cuando llegó a Cristo Jesús, no conocíamos en lo personal, fuimos bendecidos. Hermanos, fuimos bendecidos cuando llegó Cristo Jesús a nuestro corazón y hubo una convicción, hubo un nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice que si queremos ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Dice ahí en San Juan, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, y si queremos entrar al reino de Dios, si queremos ser participantes de las bodas del Cordero, de los galardones, tenemos que nacer de agua y de espíritu, pero tenemos que practicarlo desde ahorita, aquí en la tierra, hermanos. Llegó Cristo Jesús, nuestro pasado queda perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro asegurado. Hermanos, somos portadores de la gloria, pero primeramente personal. Entremos, hermanos, a la palabra de Dios, el mensaje que hoy traigo, hermanos, que Dios puso en mi corazón, hermanos, se titula La importancia de vivir en integridad. Es algo, hermanos, muy importante, pero antes de empezar, oremos, elevemos una oración al Dios Todopoderoso para que Él hable a través de mí, que mi voz no se oiga y que cada palabra
que salga de mi boca sea para bendecir, sea para sanar, sea para multiplicar, sea para salvar esas almas que están perdidas, hermanos, sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, que están viviendo esa vida desorientada, que no conocen a Dios a través de su palabra. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, tuya es la honra y tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuya es la adoración. Tuyos somos nosotros, Padre eterno y soberano Dios. Señor, te pedimos que desciendas con el fuego de tu Espíritu Santo, mi Dios, y venga, Señor, a hablar por medio de mí. Que mi voz no se oiga, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, para bendecir, y que llegue, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, hasta el último corazón que no te conozca, Padre, primeramente a los que ya te conocemos, a los que ya hemos sido lavados por la sangre, que llegue este mensaje, pero después para ser portadores de tu gloria, para ser portadores de la bendición que tú nos has dado, Padre, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo, mi Dios. Háblanos, Señor, reprende, Señor, todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo, y declaramos, Señor, que esta palabra va a llegar hasta lo último de la tierra, de tu pueblo, y posteriormente a los que no te conocen, porque que sea de bendición, que seas tú el que hable por medio de mí. Reprendemos todo espíritu de apatía, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de división, de contienda, todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo, lo reprendemos y lo atamos y lo echamos fuera al fondo de la mar, y desatamos una poderosa presencia en las familias, tanto en lo personal, tanto en lo familiar, y tanto en las comunidades, tanto en el entorno en que vivimos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. San Mateo capítulo 5 verso, bueno, vamos a leerlo del 13 al 16, ¿sí? Que es lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Dice así: en el nombre de Jesucristo, hermanos, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más dice, sí, no, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, hermanos, el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Vamos a hablar de una palabra muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos apreciarla y agarrarla y ponerla en nuestro corazón, abrazarla y no soltarla, hermanos, la que es la integridad, porque de ahí, de la integridad, hermanos, se abren los cielos para la bendición. Primeramente, les decía ahorita, para la bendición personal, porque luego cuando ya nosotros estemos bendecidos personalmente por medio de esta palabra, hermanos, que es un valor bíblico y moral que nosotros tenemos que descubrir qué es esto, ver qué es la integridad y guardarla y apapacharla
y abrazarla, este valor tan importante en nuestra vida personal como creyentes. ¿Por qué? Porque de aquí emprende, hermanos, porque si vamos nosotros a ser bendecidos, si practicamos la integridad, hermanos, en lo personal, vamos a ser bendecida nuestra familia, en lo familiar, porque vamos a aportar este valor bíblico y moral a nuestra familia, y luego posteriormente nuestra familia va a ser bendecida, y posteriormente, hermanos, la sociedad, el entorno en que vivimos va a ser bendecida cuando nosotros vivimos una vida en integridad. Pero ¿qué es la integridad? Hermanos, la integridad es una palabra que alude a una persona cuando sus creencias y normas van de acuerdo a sus conductas de vida, ¿sí? Cuando nosotros actuamos como lo que somos, porque la integridad, hermanos, es el diseño original, el diseño perfecto, es cuando una persona está completa, es cuando una persona está entera, no le falta nada, no está dividida. Porque se dice que cuando una persona no vive de acuerdo a lo que profesa, a lo que predica, en este caso la palabra de Dios, en este caso el vivir en el reino de Dios, cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, hermanos, y lo que profesamos, no van de acuerdo. Sí, hermanos, se dice que estamos divididos, no tenemos integridad. Y ahí, hermanos, nos falta algo. Esta es muy importante, hermanos. La integridad es muy importante aplicarla tanto nosotros como cristianos, en un liderazgo, en los pastores, en los gobernantes, hermanos, porque si nosotros no tenemos integridad, hermanos, vamos a perder toda credibilidad y capacidad de influencia. Y eso sería, hermanos, sería fatal, porque imagínense, yo como líder, como evangelista, como pastor, hermanos, perder toda credibilidad, no vivir en integridad, hermanos, y que la gente no me siga, eso sería fatal, hermanos, sería, hermanos, una fatalidad terrible. Porque nosotros tenemos que vivir en integridad, como dice su palabra. Tenemos que estar completos, tenemos que estar enteros, hermanos. Y una persona íntegra es la misma en un grupo y con otro grupo, hermanos. Es la misma cuando está en público y cuando está en secreto. Hermanos, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque es un valor más importante que nosotros como personas, como líderes, como pastores, como creyentes, como cristianos, como gobernantes, hermanos, tenemos que aplicar y abrazarla y tenerla en nuestro corazón y no soltarla, vivir en integridad, estar completos, estar enteros, que no nos falte nada. Es el diseño original que Dios nos dio a nosotros desde el principio, que nos empoderó, hermanos, que nos dijo, y los bendijo Dios, y dijo esa palabra, y los bendijo. O hay otra que dice, y los bendijo Dios, multiplicados y señorear. Esa palabra de señoré, hermanos, es una palabra que nos da mucha autoridad, pero también vive en el plano de la integridad, porque es estar completo, estar entero, es el diseño original que Dios estableció desde el principio para que viviéramos una vida plena, una vida sana, una vida llena de gozo, una vida abundante. Ese es el diseño original, hermanos, que es la integridad, estar completos, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿quiénes son los íntegros? Las personas con integridad
no dicen una cosa y hacen otra. Nosotros tenemos que tener credibilidad, porque hermanos, les decía ahorita, la sociedad está viviendo un caos, está viviendo en sus delitos y pecados, pero no conocen a Dios a través de su palabra, porque no se los hemos presentado. Pero nosotros, hermanos, somos portadores de esa gloria, y cuando estamos completos, cuando estamos enteros, hermanos, vamos a aportar esa gloria, vamos a hablarles de esa presencia, pero necesitamos estar íntegros. Hermanos, vamos a ver, son congruentes consigo mismo, hermanos. Sí, ¿por qué? Porque predicamos lo que vivimos. Sí, hermanos, nosotros somos los representantes de Dios, y la gente dice, ¿dónde está el Dios que predican? ¿Por qué están sucediendo tantas cosas, tanta violencia? Déjame decirle, amado hermano, amado pastor, amado líder, amado siervo, hermanos, nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los representantes de Dios aquí, porque les decía, somos portadores de su fe. Entonces, pero tenemos que estar enteros, ser congruentes con lo que pensamos y con lo que hablamos. Amén. Tienen unión íntima entre pensamientos y actuación. Lo que pensamos, lo actuamos, hermanos. Porque acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando quien devorar, y devora al más débil. Y cuando tú te cubres los pensamientos, hermanos, tratas de vivir en integridad día con día, hermanos, pon una barrera aquí, pon un umbral, la presencia de Dios cambia, reprende todo mal pensamiento, hermanos, y actuación, porque si en tu pensamiento y en tu corazón está el vivir en Cristo, el vivir en su palabra, el vivir en el reino, hermanos, vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante este valor en nuestras vidas, hermanos. También nuestra conducta y actitudes y estilo de vida responden al principio por excelencia de la integridad, de hacer lo que se dice. Amén, hermanos. Tenemos que hacer lo que se dice, para que hable bien la gente en la misma la congregación donde nos congregamos, hermanos, que digan, el hermano Mario va a predicar, va a empezar el culto a las 8, y vámonos, porque el hermano Mario es muy puntual. El hermano Mario hay que estar antes porque él es muy puntual. Pero cuando dicen, el hermano Mario va a empezar el culto, hombre, siempre llega tarde. Entonces ahí estamos perdiendo credibilidad, hermanos, estamos perdiendo puntos. Entonces ahí la gente, vamos a perder capacidad de influencia, la gente no nos va a creer, y eso sería fatal. El íntegro actúa como realmente cree y piensa, no es de los que dicen una cosa y hacen otra. Amén, hermanos. Una persona en integridad, les decía ahorita, es lo mismo en privado y lo mismo en público, ¿sí? Lo que hago aquí en un grupo, lo que digo en un grupo, lo hago en otro grupo, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es mi vivencia, porque esa es mi creencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, soy fiel. Una persona íntegra es fiel a sus principios, a sus pensamientos, a su familia. Es honesta, es confiable, es verdadera, es fiel, hermanos. Entonces todos nos van a creer, primeramente porque estamos aplicando la integridad en nuestra vida personal, y luego ya, pues al ver que nosotros aplicamos con este valor, no estamos divididos, estamos enteros, hermanos, nuestra familia va a creer en nosotros, y vamos a formar una familia conforme
a los propósitos, conforme al diseño perfecto de Dios, conforme a los principios que Dios nos revela en su palabra, y vamos a vivir una vida en victoria, una vida de triunfo en triunfo, y entonces vamos a aportar esa bendición a nuestra familia, ya que una persona de dos caras no se ganará el respeto y el aprecio que necesitas como líder, padre de familia o amigo de los demás. Sí, hermanos, primero personal, padre de familia, en la iglesia, en la influencia, en la célula que tienes, hermanos, en el entorno, en la sociedad. Vas a ser creíble si tú aplicas este valor bíblico, moral, que Dios nos muestra en su palabra, hermanos, que es la integridad, estar completo, estar entero. Y ejemplo tenemos, hermanos, un ejemplo muy claro. La Biblia dice, hermanos, que Dios es presentado como quien tiene promesas fieles y verdaderas. Dios siempre permanece fiel a lo que ha dicho, porque no puede negarse a sí mismo. Hermanos, porque Dios es íntegro por excelencia. Y dice la Biblia que Dios, Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es Dios, hermanos, y Él nos ha prometido, Él lo que nos ha prometido, Él lo cumple, porque Él es íntegro. Dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él lo que ha prometido lo cumple. Y una de sus promesas, hermanos, que Él nos ha prometido es que siempre estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero si andas tú en el camino de la integridad, pero si andas tú, hermano, completamente, si no estás dividido, si tus pensamientos y normas van de acuerdo a la redención de Jesucristo y tu vivencia en el reino. Amén, hermanos. Dios siempre permanece fiel, dice su palabra ahí, hermanos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Sí, Dios permanece fiel. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2 verso 13, y en Números 23, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Entonces, hermanos, si Él es íntegro por excelencia, dice la Biblia que Él hizo los cielos y la tierra, y Él nos hizo a nosotros, somos de Él, hermanos, es digno de que pongamos toda nuestra vida en sus manos. Amado oyente, que no tienes a Cristo Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Él es íntegro por excelencia. Él quiere salvarnos, hermanos. Él es el más interesado que nosotros empecemos a vivir en una vida en integridad, en una vida plena, y en una vida de gozo, de amor, de paz. Y eso lo empezamos a vivir desde ya, desde ahorita. Y nosotros, pues los que ya hemos conocido a Cristo, si no hemos aplicado este valor bíblico y moral, tenemos que aplicarlo y abrazarlo y vivir en Él para ser bendecido personalmente. Como el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, estamos llamados a caminar en el carácter e integridad como Dios mismo se conduce. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos luz para llevar su mensaje, para llevar su gloria, para llevar su palabra, pero tenemos que vivir en integridad. Número 2, hermanos, la recompensa de los íntegros. La integridad es uno de los valores no solo morales, sino bíblicos más importantes que confiere respeto y valoración a la persona que lo posee como un estilo de vida. Hermanos, respeto y valoración.
La sociedad, primero en lo personal, nos valoran, nos respetan, hermanos, la familia con la que vivimos, nuestro entorno familiar, y posteriormente la sociedad. Los íntegros son personas altamente confiables, hermanos. Donde quiera te abren las puertas. ¿Por qué? Porque conocen tu honestidad. Hay credibilidad en tu vida. ¿Sí? Los íntegros son profundamente valorados en el trabajo, hermanos, porque somos ejemplo. No nos andamos escondiendo de nuestras labores. Somos confiables en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros patrones, nuestros jefes nos tienen en alta estima por la integridad, porque hay confianza, hermanos. Te dan las llaves para que tú te encargues de la empresa, para que tú te encargues de la oficina, del taller donde estés trabajando. Vas a ser confiable, hermanos. Los jefes los tienen en alta estima. La integridad se convierte en una cualidad que abre camino a la persona para su realización personal en las distintas áreas de la vida, como en el hogar, en el trabajo y en la escuela, hermanos. Abre camino, hermanos. Abre camino en la realización personal. ¿Por qué? Porque el íntegro, hermanos, anda en los caminos de Dios, anda viviendo en el reino, está entero, no está dividido, es confiable, congruente, transparente. Amén. Y es congruente con lo que habla y dice. Hermanos, aparte en tu familia, una familia bendecida, el mismo respeto y valoración brindados a una persona íntegra serán también expresados a la familia misma de esta persona, porque es personal, hermanos, y posteriormente familiar. El ejemplo de integridad, una herencia a los hijos. Ellos también serán bendecidos en sus relaciones laborales, escolares, sociales y familiares, cuando les toque formar su propio hogar, porque ese legado, nosotros como sacerdotes, como vivencia en el reino, estamos dejando ese legado a nuestros hijos. Amén, hermanos. Y aparte somos aprobados por nuestra familia, por nuestra sociedad, hermanos, y aparte por Dios, porque ahí, hermanos, en el Salmo 15, ahí habla también de la integridad. Ahí en el Salmo 15, fíjense, hermanos, lo que dice ahí en el Salmo 15, dice: Jehová, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y luego el 5, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Pero número 3, otra virtud de la integridad, hermanos, el poder de la integridad, poder para testificar, porque si nosotros estamos íntegros, vivimos enteros, hermanos, no vamos a perder credibilidad y la gente nos va a creer, vamos a testificar y la gente, hermanos, va a venir a los pies de Cristo, porque va a ver nuestras conductas y normas que van de acuerdo a los principios y a los fundamentos que Dios nos revela en su palabra, hermanos. Entonces esta virtud, este valor bíblico y moral es muy importante en el peregrinaje de salvación. Por eso nosotros tenemos que abrazarlo, tenemos que aplicarlos, hermanos. Pero cuando logramos, ahorita, hermanos, cuando no valoramos esta virtud, hermanos, cuando no la valoramos, la integridad, hermanos, la gente no nos cree. Y cuando nosotros no nos creen lo familiar, la familia no nos cree. Y cuando no vivimos en integridad, en lo personal, la familia no vive
íntegra tanto la sociedad, hermanos, hay corrupción, hay mentiras, no hay promesas que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hay integridad. Pero cuando nosotros logramos que una gran parte de la sociedad y de la familia practiquemos este valor moral y bíblico, mucho de lo que sucede en la sociedad y en las familias cambiará rotundamente, hermanos. Y déjenme decirles algo. Y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que ir en la punta de la lanza, abriendo camino, porque conocemos los principios y los fundamentos y este valor tan importante, hermanos, que Dios nos muestra bíblico y moralmente. Entonces, les decía hace rato, vamos a ser bendecidos en lo personal y posteriormente vamos a dejar ese legado a nuestra familia. Y cuando nuestra familia va a ser bendecida, porque yo como sacerdote vivo en integridad, hermanos, va a ser bendecida el entorno donde vivimos, la sociedad donde vivimos, hermanos, va a ser cambiada, va a ser transformada, hermanos. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros vamos a tener la aprobación de nuestra familia, vamos a tener la aprobación de la sociedad, pero lo más importante, dice su palabra, ahí en el Salmo 15, vamos a tener la aprobación de Dios, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién mora en su monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Amados hermanos, qué bonito es esto, hermanos, este fundamento, este valor, hermanos, y es muy importante, hermanos. Pero además tendremos familias sanas que seguirán nuestro ejemplo, heredarán la bendición de Dios prometida a los que andan en integridad. Amados hermanos, es muy importante. Nosotros somos portadores de la gloria, de la gracia de Dios. Voy a hacer una oración. En esa hora, levanta tus manos, abre tu corazón. Amada iglesia, si tú ya has conocido la integridad, yo te pido en esta hora que abras tu corazón para que Dios inyecte ese anhelo, ese deseo de vivir en integridad. Y para ti, amado oyente, que no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, yo voy a orar también para que Dios se manifieste en tu vida, para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida y pases a formar parte del plan eterno. Señor Jesucristo, Padre de misericordia, gracias, Señor, por este privilegio, por este honor, por tu palabra, mi Dios. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, pastores, evangelistas, líderes, Padre poderoso, para que apliquen este principio, este fundamento bíblico y moral a su corazón y lo abracemos, Señor, porque el tiempo se está agotando y el enemigo nos está ganando terreno. Padre, yo te pido que apliquemos este valor para predicar con poder, llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, llenos de sabiduría, de conocimiento, inteligencia, Señor, para ganarle terreno al enemigo, a esa gente que está pereciendo sin conocer a Cristo, a esa gente que se está yendo al infierno por nosotros no vivir en integridad y no predicar tu palabra, mi Dios. Pero también te pido por esas almas que nos están oyendo, que abran su corazón y que que tu palabra llegue a lo más profundo de sus corazones, Padre, y que se vuelvan a ti, porque tu palabra dice que hasta el último ser viviente llegue el conocimiento de tu verdad. Entonces vendrá la venida del Hijo del Hombre, y Dios es el más interesado que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y para eso Dios estableció su iglesia, para ser portadores de su gloria. Aleluya. Dios les pague, hermanos. Tengan un saludo muy cordial de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Es un honor estar aquí compartiéndoles palabra de vida, palabra de salvación. Hermanos,
Les decía, nos congregamos en una misión del Carmen, estamos sirviendo allá, que muy pronto ya va a ser iglesia, y hay mucha necesidad. Hermanos, nos estamos ganando muchas familias, pero les predicamos la palabra, los consolidamos, los doctrinamos, y los discipulamos, y luego los enviamos. Pero tenemos que vivir conforme al diseño de Dios, hermanos, para ser portadores de su gloria, para ser de bendición. Para eso fuimos nosotros llamados, hermanos, para ser grandes. Acuérdense de la palabra del Génesis, y señoré, esa palabra que el enemigo nos quitó por la desobediencia, pero vino Jesucristo y nos las devolvió, nos dio las llaves del reino. Tenemos que establecer el reino, hermanos, en lo personal primeramente, después en lo familiar y la sociedad entera. Y ya que terminemos con la sociedad, vamos a irnos a la ciudad entera, y posteriormente de la ciudad entera al país entero, que todo México se entere que hay un Cristo, que hay un Dios poderoso, y posteriormente a las naciones, hermanos, que es donde está el corazón de Dios, a esa gente que no conoce de Dios, pero necesitamos que vivir en integridad. Dios los bendiga, hermanos. Declaro cielos abiertos y abundantes bendiciones para todas las familias, y felicidades a todas las madrecitas que ayer fue su día. Dios los bendiga, cuídense mucho, hermanos, los amo mucho en el amor de Mario, en el amor de Cristo, desde luego, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, sigamos predicando su palabra, háblales a tiempo y fuera de tiempo, y los que no quieran entrar, fórzalos a entrar, pero vivir una vida íntegra, entero, completo. Ese es el diseño, ese es el legado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y deseo es que Dios los bendiga y Dios les pague a Radio Adicción Cristiana por este privilegio. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.